próximo jueves. Seguro, amigo. Gracias al licenciado Salvador Mejía por tu visita y bueno, es un tema amplísimo, pero bien interesante. Sí. Claro que sí, será un placer venir. Igualmente, Gracias, mi querido Salvador. Vamos a un corte, ya regresamos. Tenemos más y un invitado muy interesante. Vamos a cuadro. Efecto Noticias. Déjame mostrarte la realidad sin tapujos, sin enredos, sin simulaciones. Información inmediata desde los puntos donde se genera con el gran equipo noticioso del que somos parte en este canal. Permite que nuestros reporteros nos cuenten de primera fuente el día a día, el aquí y el ahora. En directo, somos periodistas sin restricciones. Efecto Noticias. Esta mañana me da muchísimo gusto presentar al diputado Luis Espinosa Cházaro del PRD. Además, estamos hablando de la reforma energética en este debate, pero además yo digo que una voz doblemente autorizada porque estás en la Comisión de Energía como secretario. Diputado, bienvenido al estudio de Efecto Noticias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, pues con gusto de recibirte y escuchar de tu voz. A ver, platícame, ¿cuál es tu postura? Ya presentó el presidente de la República, nos encantará conocer qué opinas, qué se opina en la comisión y sobre todo, ¿cuál es la postura en la bancada del PRD? Bueno, ya como ustedes saben, en días anteriores el ingeniero Cárdenas fijó la posición del PRD. Me preguntaba sobre mi posición. En este caso, la posición que yo sostengo es la misma que todo el PRD en unidad ha presentado desde enero con los 8 ejes estratégicos, luego hace un mes y medio con las 13 modificaciones legislativas y que el lunes a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución presentaremos formalmente. Eso es importante que la gente lo sepa, que hay distintas propuestas, no se trata necesariamente de estar a favor o en contra de lo que presentó el Ejecutivo Federal, sino de contrastar distintas posiciones. Ya el propio PAN se manifestó no satisfecho con lo que presentó el presidente y el PRD no se estacionará en plantear en dónde estamos de acuerdo y en dónde no con el Ejecutivo. Vamos a ir más allá y vamos a defender la propuesta que hemos puesto en la mesa porque nos parece que hay distintas vías de llegar a un fin y en este caso pues la nuestra sostenemos que es la que más le conviene a México. Ahorita platicaremos más detalles, pero sí es muy importante que la gente sepa que el PRD tiene una propuesta y que fue el primero en ponerlo en la mesa. Ahora pues contrastaremos con lo que presentó el Ejecutivo Federal, porque es importante que la gente conozca y opine al respecto. Contrastando precisamente con el Ejecutivo, ustedes plantean que no es necesario hacer cambios a la Constitución. Es correcto, y tiene una razón muy entendible, muy básica. Los 3 partidos mayoritarios en este país han dicho nadie quiere privatizar en el discurso político. La traducción legislativa de esto es no modificar la Constitución del país porque es en el artículo 27 y 28 donde está la propiedad en el 27 y la exclusividad del Estado en el artículo 28. Entonces, si es cierto que nadie queremos privatizar, que no queremos compartir la renta petrolera, sostenemos que no es necesario cambiar la Constitución. Sostenemos también que es impostergable, indispensable, tener una reforma energética de hondo calado. Eso es muy distinto, pues, no tocar la Constitución a que la reforma pueda ser verdaderamente de hondo calado. ¿Cómo la planteamos nosotros? Nosotros decimos, Pemex tiene recursos suficientes, mantiene prácticamente 3.5 de cada 10 pesos de la hacienda pública salen de Pemex para el gobierno. Entonces, recursos hay. Claro que pagando 71.5% de cada 100 pesos es difícil que cualquier empresa pueda ser competitiva y pueda salir adelante. Entonces, el eje de nuestra propuesta es cambiemos el régimen fiscal de Pemex, rompamos con este paradigma de que Pemex está predestinado a estar siendo la gran proveedora de la hacienda nacional. Desgravarle, todas las empresas petroleras en el mundo pagan impuestos, sobre todo las nacionales. Pero, por ejemplo, Petrobras paga 35%. PDVSA en Venezuela paga 21%. Entonces es difícil pues que le pidamos competitividad a la empresa si la estamos sangrando, si la estamos saqueando de sus recursos financieros. Entonces, si le cambiamos el régimen fiscal, si cambiamos de hondo calado el formato de empresa que tiene hoy Pemex,
que pase de ser una empresa paraestatal, burocrática, lenta, a una empresa pública con dinamismo, y cambiamos el Consejo de Administración, y aquí hago un paréntesis, y erradicamos la corrupción en Pemex, 2 de cada 10 pesos se van al hoyo negro de la corrupción. Líderes sindicales corruptos, funcionarios que se han prestado a hechos de corrupción en donde los contratos acaban pagándose 4 veces el valor del contrato original. Le debemos a Siemens $500 millones de trabajos que no se hicieron. Entonces, recursos hay. Entonces decimos, cambio de régimen fiscal, modernizar verdaderamente a la empresa, y a partir de ahí, bueno, pues se detonará este desarrollo que efectivamente todos queremos que haya más empleos, que haya más derrama económica. Hay 2 formas de llegar ahí. Esta que yo te planteo, en donde el 100% de lo que le dejemos a la paraestatal va a inversión productiva y el 100% de la utilidad retorna al Estado mexicano, y la otra opción, modulada por el presidente y más agresiva por el PAN, que dice, como nosotros no podemos que venga la inversión privada, a nosotros la señal nos parece muy mala, no solo en la parte operativa, sino en lo que se lee entre líneas. Entonces los mexicanos no pudimos que vengan los extranjeros, ellos sí saben cómo hacerlo, y que traigan esos recursos que no podemos nosotros generar. Nosotros decimos no, sí podemos los mexicanos, sí podemos con esta empresa, y sí podemos darle una solución a esta problemática en el sector energético, porque mucho hemos hablado de petróleos mexicanos, pero hay que hablar también de CFE, y el PRD quiere hablar también de una transición energética. Todos los países que tienen industrias petroleras fuertes ya están pavimentando el camino a nuevas formas de obtener energía limpias, renovables, y eso está en el punto 8 de la propuesta del PRD. Entonces, es una propuesta muy sólida, la hemos venido dando a conocer, y es importante, bueno, contrastar estas 2 visiones para que la gente determine cuál es el rumbo que más le conviene al país. Ojo, a nuestro país, no a empresas transnacionales, no a grandes capitales. ¿Qué quiere México de su sector energético? Es la respuesta que tiene que dar esta reforma energética, que es impostergable. Hablas de una reforma de gran calado. Lo cierto es que la clase política en su conjunto, creo, o casi toda, los ciudadanos, tememos que esto que ha sucedido con tantas reformas que se quedan a medias, acéfalas, ¿qué pasa si no vamos a fondo en ese tema, en el tema energético? Bueno, lo que es cierto es que si no vamos a fondo en el tema energético, seguiremos a la deriva en materia económica, como lo hemos estado. Ahí están los números, ya se tuvieron que hacer 2 ajustes al crecimiento este año, y parece pues que no damos el salto hacia adelante. No podemos equivocarnos, el presidente no puede equivocarse en esta ocasión con una reforma hacia afuera, hacia solamente quedar bien. Venía leyendo ahora medios financieros internacionales, donde parece que la señal que se quiere mandar es al extranjero. Aquí están las modificaciones que ustedes nos piden en la Constitución, y entonces vengan y sálvenos la economía. No es así como los mercados nacionales salen avante. Es respondiendo a las necesidades del país, claro, en un mercado globalizado y todas estas cuestiones que conocemos y reconocemos, pero hay que responder a esto. Entonces, ¿dónde hay que inyectar el recurso? Pues en la paraestatal, para que a su vez se convierta en palanca de desarrollo y haya lo que ya se dijo, creación de empleos, mayor derrama económica. Y en los números, esto es importante, daremos un debate muy serio, porque es más agresiva la propuesta que presenta el PRD para la creación de los empleos y del crecimiento nacional que lo que hizo el presidente Peña Nieto. Diputado, esta propuesta que ustedes plantean, ¿cuánto tiempo vislumbran que pueda ser una realidad? En dado caso que se aceptara la propuesta del PRD, ¿usted cuánto tiempo ve que podamos tener ya toda la tecnología, gente capacitada, todo para estar operando a cualquier nivel, al nivel de cualquier petrolera en el mundo? Bueno, lo primero que quiero comentarles, porque se ha presentado un panorama catastrofista el día lunes de esta semana, es que Pemex es una de las primeras 10 petroleras del mundo. No nos vayamos con la finta de que sí, Pemex está quebrado, no estamos al borde del cataclismo. No compartimos siquiera el diagnóstico, porque parecería que se hizo el escenario para entonces decir, urge el capital privado. Somos una de las primeras 10 petroleras del mundo antes de pagar impuestos. Y la número 83 cuando ya pagamos impuestos. ¿Dónde está el problema? Los impuestos, ¿eh? ¿Dónde está el problema? Hay que entenderlo, hay que decírselo a la gente en ese contexto. Contesto a tu pregunta, ¿en qué tiempo? En el mismo tiempo que plantea el Ejecutivo Federal, porque tanto el recurso, $1 que le dejemos a Pemex, nosotros con esta modificación fiscal
estamos planteando dejarle entre 160 y 200 mil millones de pesos anuales a Pemex, que aquí hago otro paréntesis bien interesante. Tampoco puede recibir todo el capital del mundo nuestra paraestatal. Hay formatos de absorción de capital, no pueden llegar, como se habló, los miles de millones de dólares y absorberse de inmediato. Hay un proceso, tanto para la absorción de capital como para la transición a tecnologías de aguas profundas, todo esto que ya hemos venido comentando. Entonces, ¿qué tiempo? Exactamente el mismo tiempo. ¿Qué importe? El mismo importe, porque lo mismo vale el dólar que le dejemos a Pemex del capital que tiene para que pueda invertir, que el que pueda traer un privado, con una gran diferencia. Si invertimos $1 en nuestra paraestatal que sea dinero público, el 100% de la rentabilidad, de la utilidad de este dólar, irá al Estado mexicano, como sucede hoy. Si viene una persona de fuera, llámese como se llame, nacional o extranjero, e invierte $1, compartirá ciertamente el riesgo, pero compartirá también la utilidad. Entonces no toda la ganancia irá a esta panacea que se nos presentó el lunes, y eso es importante que lo digamos, porque el que viene a invertir capital quiere recuperar su capital y llevarse parte de la renta. Este es el gran diferendo. ¿Quién plantea que vengan a compartir el riesgo y omite decir que quieren compartir la renta petrolera? Esa es una privatización en el siglo XXI. Nadie quiere vender los tornillos de Pemex, nadie lo creería hoy en estos días, pero sí, compartir la renta petrolera es justamente contravenir lo que la Constitución hoy otorga en exclusiva al Estado mexicano. Entonces, el tiempo es el mismo. El planteamiento del PRD es a 5 años. No quisimos pasar de este sexenio para que no hubiera el pretexto de decir que era inviable por un tema de cambio sexenal. Nosotros planteamos que descarguemos al final de los 5 años 9% a Pemex. Esto se vería reflejado en 360 mil y 200 mil millones de pesos al año, que creemos que es con lo que Pemex, porque esto es exponencial, el dinero que el próximo año invirtiéramos, pues se ve exponenciado porque ya tuviste inversión productiva durante este año. Entonces, con eso es con lo que creemos que podemos aumentar 1.5 del PIB por año, que es 50% más de lo que el presidente planteó. Él solo planteó 1% y parecería que estaba en los 5 años. Y entonces, pues es muy caro el costo de decir abramos y compartamos la renta petrolera para crecer 0.2% anual. El PRD, insisto, tiene una propuesta mucho más agresiva, mucho más realista y mucho más sólida. El presidente presentó 5 puntos y solo en el 1, que es artículo 27 y 28 constitucional, dijo el cómo. Los otros 4 quedaron en retórica porque no viene modificación a ningún artículo. Por ejemplo, en el caso de transparencia. Nosotros sí tenemos un articulado en donde incluimos la palabra transparencia desde el artículo 1 de Pemex. No podemos dejar que los recursos nuestros del país se vayan al hoyo de la corrupción en Pemex. Los medios internacionales han, hablando de esto, justamente consignado que se queda corta esta reforma. Y en México la opinión pública también habla de que se queda corta porque no se está, la propuesta del presidente, no habla del sindicato. No habla del sindicato, llama la atención, y lo apuntas muy bien, que en todo el discurso el lunes jamás mencionó la palabra corrupción. ¿Será porque estaba sentado en la primera fila Romero Deschamps? Y tenemos que hablar los temas. ¿Quieren una reforma de hondo calado? Pues hablemos los temas de hondo calado que le están afectando a nuestra paraestatal. Hemos hablado ya aquí del cambio de régimen fiscal, hay que hablar de la modernización. Ustedes verán el lunes un agresivo formato de empresa pública que presentará el PRD. Hoy tiene 5 asientos el sindicato en el Consejo de Administración. En ninguna empresa del mundo privada con participación estatal sucede. ¿Cuántos dejarías? ¿1 o ninguno? Nosotros hemos planteado el tema de dejar uno, como lo tiene Petrobras y como lo tiene Statoil, ojo, de los trabajadores, no del sindicato, porque eso es premiar al sindicato. ¿A qué se sientan los 5 espacios del sindicato y en Pemex? A chantajear a la paraestatal. Se han convertido en trabajadores y empleadores. Dejar uno que tenga la voz, que haya una elección abierta y transparente de los trabajadores. Todo nuestro respeto en el PRD a los ingenieros en las plataformas, a las secretarias en los corporativos. Esos son los que han mantenido a la paraestatal aún con 71.5 de carga fiscal. Entonces, una empresa que ha sostenido 1/3 de las finanzas nacionales, con 71.5%, con corrupción, y hoy nos dicen que la empresa no es rentable, pues no hace mucho sentido. La empresa ha subsistido a pesar de todo esto y llegó el momento de darle oxígeno, de darle fuerza financiera para que pueda seguir adelante.
Diputado, si te parece, vamos a un corte y retomamos la conversación. Ya regresamos, estamos en Efecto Noticias con el diputado Luis Cházaro platicando de la reforma energética y la propuesta del PRD que van a presentar, por cierto, el lunes. No se vaya. Te invitamos a... Qué gusto que nos acompañe. Retomamos la conversación con el diputado Luis Cházaro del PRD, quien además es secretario de la Comisión de Energía. Platicamos ahorita, diputado, sobre la idea, yo te contaba, que yo lo he publicado, lo he dicho, que a veces tratamos a Pemex como una idea romántica de hace 70 años. Claro, fue muy importante el rol del general Cárdenas, pero ustedes sí le están apostando a tratar a Pemex como lo que es, una empresa que necesita ganar lana, ¿no? Claro, ahí corre otro de los ejes principales de nuestra propuesta, la modernización de Pemex. Efectivamente, estas ataduras de las que hemos hablado, ¿no? La inercia, la corrupción, la carga de impuestos, Pemex paga impuestos diario, prepaga semanalmente. ¿Qué empresa puede ser así competitiva? Y eso no pasa por la discusión de si vienen capitales privados o no. Esa es la realidad de empresa que tenemos hoy. Claro que hay que modernizarla, claro que hay que transformarla. El PRD dice empresa pública de carácter productivo, cambiemos su consejo de administración, cambiemos las reglas del juego, quitemos Hacienda del asiento en donde dice no me importa el rumbo que lleve la empresa, me importa cuánto necesito que me dé, ¿no? Dejémosle a Hacienda su rol recaudador y hagamos de Pemex lo que debe ser, una empresa productiva moderna que se convierta en palanca de desarrollo industrial de nuestro país. Estoy completamente de acuerdo contigo. Hemos llegado a donde estamos porque hemos dejado que pase lo que ha pasado, pero llegó el momento de cortar ya con esta inercia, convertir a Pemex en una empresa moderna, productiva, rentable, y toda esa renta, pues para los mexicanos. Diputado, yo me imagino que dentro de esto a Hacienda no le va a gustar esta reforma porque va a perder un ingreso bastante importante. Ahora, ¿de dónde se taparía ese hueco que va a tener Hacienda? Muy buena pregunta. Seguramente que a Hacienda no le gustará, pero ese es problema de Hacienda. Sí. No podemos someter nuestra reforma energética a lo que quiera Hacienda. Pero vamos a generar un problema paralelo, ¿no? No necesariamente si Hacienda hace lo que le corresponde. ¿De dónde? Consolidación fiscal, que es un paraíso fiscal en México, donde solo aquí pasa que empresas pierden en una y lo cargan a las utilidades de otra, vale, en voz de Agustín Carstens, entre 300 y 400 mil millones de pesos. Solo uno de cada dos mexicanos, o un poco menos, 40%, paga impuestos. Entonces, que Hacienda haga su chamba, ¿no? Y de ahí tendremos los recursos para el pago del fisco. Y otro tema importantísimo, hay que reducir el gasto burocrático. Lo intentó Fox y no pudo, lo intentó Calderón y solo lo engrosaron. Ahí, en el gasto burocrático, en el gordo gasto burocrático, se fueron todos los excedentes petroleros que ascendieron como 800 mil millones. Todo se fue a gasto burocrático. Eso no produce, eso no da renta, eso no da utilidad. Entonces necesitamos reducir el tamaño de nuestra burocracia federal. Cobrarle a los que no están pagando y que los que generan, son cerca de 400 empresas que han encontrado un mecanismo para dejar de pagar, pues paguen. Y con eso dejaremos a Hacienda con su función y a Pemex con la suya. Ojo, no decimos que el Pemex no pague impuestos, 62.5 le dejaríamos al Estado Nacional de recaudación, pero necesitamos dejarle algo de dinero a Pemex porque si no, pues la estamos asfixiando. Entonces esto es importante, sí hay cómo. Y esos son los paradigmas verdaderamente que hay que romper, no los de abrir a privatizar para entonces respaldarnos en la bandera de la modernidad. Queremos romper tabús, ese es uno. ¿De dónde Hacienda? Pues que lo resuelva Hacienda. Hay muchos estados que no tienen petróleo y subsisten y tienen finanzas públicas sanas. Entonces, de que se puede, se puede. Sí, porque todo el mundo pensaba que el PRD presentaría una propuesta conservadora. Y nos hemos dado cuenta que no. No, al contrario, es la propuesta más reformista, más hacia adelante, buscando siempre garantizar para el Estado mexicano. Y ojo aquí, una cosa que la gente va a entender. Nosotros estamos procurando garantizarle al Estado mexicano hoy un recurso que es no renovable, que se nos va a terminar,
y no somos gobierno federal, entonces no nos pueden tachar de que actuamos en consecuencia de nuestras posiciones. Nosotros decimos que el gobierno federal que no ostentamos se quede con los recursos y la ganancia, pues para que haya más programas sociales, para que haya más carreteras, para que haya más hospitales. Entonces, pues hace sentido, les estamos ayudando a que haya riqueza y derrama económica, pero no compartimos definitivamente que esto tenga que pasar por entregar parte de nuestros recursos a inversionistas, sean nacionales o extranjeros. Y aquí te diría otra cosa, la inversión va a venir, porque si le dejamos a Pemex recursos para inversión, tendrá que contratar a estas mismas empresas. La pregunta solamente es cómo queremos que vengan, como ellos consideran, con las garantías que piden, o bajo las reglas nuestras. Van a venir de todas maneras, yo lo he dicho en debates y no me pueden argumentar en contrario, porque si a British Petroleum le dicen no te voy a compartir la renta petrolera, pero perfórame un yacimiento de aguas profundas y te lo pago, lo van a hacer porque es un negocio. Entonces que no nos quieran engatusar con el cuento de si no les compartimos la renta no vendrán, porque si los contratamos, siendo los dueños nosotros del petróleo, van a venir. Quiero poner, para concluir, un ejemplo muy entendible de la posición que tiene hoy el PRD. Si tú tuvieras un rancho y sobre el rancho tienes unos manzanos y tienes agua, tienes un yacimiento de agua, me contratas para la perforación del pozo. ¿Qué pasaría si yo te digo, te hago el pozo, pero la mitad del agua me la quedo yo? Dirías, pues no, el rancho es mío, la propiedad es mía, el título del yacimiento de agua es mío, ¿por qué te voy a dar la mitad de la renta? Eso es lo mismo que dice el PRD. ¿Por qué les vamos a dar la mitad de la renta? Paguemos lo que cuesta la tecnología y dejemos la rectoría y la propiedad del hidrocarburo en el Estado mexicano. Entonces, sí, tecnología extranjera, pero simplemente el pago justo a la tecnología. Contratación de servicios en cualquier modalidad pagada en efectivo. Que dista mucho decir que no venga la inversión va a venir, porque Pemex no hace todas estas labores de las que hemos hablado. Tiene que contratar a quienes, pues a estas mismas empresas. Claro, y hay que decirlo con toda claridad, ellos se sentirían más cómodos si tienen ellos el sartén tomado por el mango. ¿Cómo nos sentimos más cómodos nosotros como país? Entonces, el lunes, diputado, en el Monumento a la Revolución, ahí la presenta, ¿no? Emblemático el lugar para hacerlo. Pues el ingeniero Cárdenas presentará el lunes en el Monumento a la Revolución esta propuesta de la que hemos hablado, y creemos que nos asiste la razón. En el debate vamos a dar un debate informado, un debate de conocimiento, y ojalá que producto de esto pudiéramos construir una propuesta, los tres partidos, como hicimos en la educativa y telecomunicaciones, que respetándole al Estado la propiedad y la rectoría pueda darnos el salto hacia adelante que tanta falta nos hace. Diputado, te agradecemos tu visita al estudio. Y las puertas, como siempre, están abiertas. Nos encantará que vuelvas a darte una vuelta a ver después de las reacciones. Suerte el lunes. Muchas Suerte gracias. en este debate. El diputado federal Luis Cházaro, secretario de la Comisión de Energía de la Cámara Baja. Y ya regresamos con más información. No se vaya. Efecto Noticias. Semblanzas.